Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a todos los miembros del canal, y saludos muy especiales para ti, que decidiste pasar y ver este video. Todos ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Este fanfic le pertenece a Grumpy Wolf. Capítulo 31, Batalla de vida o muerte, Superman, no. Lucha contra ello. Gritó. Pero el kryptoniano estaba demasiado perdido. Tenía los ojos inyectados en sangre, las venas latían como pequeñas serpientes en las sienes y una luz carmesí ardía alrededor de sus ojos, lista para disparar un rayo tan caliente como el sol en cualquier momento. Un grito de rabia salió de su pecho y se abalanzó sobre ella, lleno de sed de sangre. No veía a una amazona con armadura blanca y dorada. A sus ojos, ella era Darkseid, quien acababa de asesinar a todos los que le importaban. Gritó los nombres de sus padres. El nombre de Supergirl. Estaba furioso. Apretó ambas manos alrededor de su cuello y los pisos superiores del edificio se derrumbaron al abrirse paso a través de ellos con la Mujer Maravilla de cabeza contra ellos. Atravesó la atmósfera a una velocidad que hizo estallar el aire con estruendos ensordecedores tras ellos. En un instante, la tierra se volvió diminuta bajo sus pies. No se contenía. En su locura, iba a lanzarla al sol. Sus manos se apretaron alrededor de sus muñecas, luchando con todas sus fuerzas por liberarse. Pero él era demasiado poderoso. Y cuanto más se acercaban al sol, más fuerte se volvía. Sin dejar de gritarle, los ojos de Superman se tornaron rojos como la sangre y la piel de su rostro empezó a arder y desprenderse mientras sus rayos de calor se clavaban en su carne. Sintió que sus huesos se derretían. Ella apretó las manos alrededor de su cabeza y sus pulgares se clavaron en sus ojos, haciendo que su visión de calor explotara en sus ojos. Él gritó de dolor y la agonía lo hizo soltarla. Hermes, dame velocidad. Rezó mientras se lanzaba de nuevo hacia la Tierra, que a lo lejos no parecía más que una pequeña canica. Estaban en el espacio. No podía respirar. Se estaba quedando sin aire. Tenía que regresar a la atmósfera terrestre lo más rápido posible. El vacío del espacio no impidió su velocidad. No había aire que creara fricción. Voló más rápido que las naves espaciales, más rápido de lo que jamás había volado en su vida. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó la exosfera del planeta. La esperanza creció en su corazón, pero festejó demasiado pronto. Rebosante de espíritu asesino y con el cuerpo impregnado de radiación amarilla por su anterior proximidad al sol, el brutal puñetazo del kryptoniano la impactó en la cara con la fuerza de una estrella. Aparecieron cristales rojos cuando la sangre que brotó de su boca se congeló instantáneamente en el espacio. Perdió el conocimiento por un instante. En ese instante de inconsciencia, el rostro de Maxwell Lord apareció en su mente. La observaba desde arriba, sonriendo con suficiencia y regodeándose por su derrota. Pero el calor de la termósfera la devolvió al entrar en la atmósfera del planeta. Sin embargo, ya era demasiado tarde para detener su descenso. Una onda expansiva cataclísmica despejó el cielo de nubes a decenas de kilómetros de distancia al estrellarse contra una montaña. Las rocas se derrumbaron como si fueran lodo y se formó un enorme cráter en la ladera de la montaña, como si hubiera explotado una bomba. En el centro, la Mujer Maravilla yacía inmóvil, aparentemente muerta, con su cuerpo aún ardiendo. Esto es lo que pasa cuando los dioses luchan, hermano, ¿entiendes? Los mortales sufren, dijo Maxwell Lord. Hablaba con un dispositivo que sostenía en la mano. Parecía casi un teléfono celular. En la pantalla, solo se veía la imagen de un ojo. Aclaración. Una voz robótica salió del dispositivo. Era el hermano ojo, la IA que Batman había creado y que Maxwell ahora controlaba. Por suerte, había caído en una zona desierta, en las montañas de Chile. ¿Te imaginas la devastación si hubiera caído en una ciudad como Metrópolis, Tokio o Moscú? La catastrófica pérdida de vidas. Esta gente tiene el control del destino de la humanidad, hermano, y por eso deben ser eliminados. Míralo, dijo Maxwell, señalando la pantalla que reproducía la imagen en vivo de la pelea entre Superman y la Mujer Maravilla. Mira todo el castigo que le está infligiendo. Imagina si usara su poder contra nosotros.
Pero espera, no necesitas imaginarlo. Solo busca los archivos y la información almacenada sobre lo que sucedió en Metrópolis hace varios años, cuántas personas asesinó. Cientos de ellas. Lo que le hice me llevó tiempo y esfuerzo. Pero el mero hecho de haberlo hecho lo demuestra. Porque no es la primera vez que pasa. Si yo puedo, alguien más también puede, y esa es la clave, hermano. Superman, Wonder Woman, el resto de ellos, son demasiado poderosos, demasiado peligrosos para dejarlos con vida. Nos matarán a todos si no los eliminamos primero. Con dificultad, la Mujer Maravilla se puso de pie con piernas temblorosas. Y allí estaba él, al borde del cráter, con el rostro tan desfigurado por la rabia como el principio. Lo que le hiciste a mis padres, lo que le hiciste a Kara, me aseguraré de que nunca más se lo hagas a nadie más. Gritó. Superman, por favor, no soy tu enemigo. Pero él hizo oídos sordos a su voz suplicante, demasiado perdido, demasiado inmerso en la ilusión que le mostró Maxwell Lord. No iba a detenerse hasta que Darkseid muriera. Su pecho se infló y entonces exhaló una ráfaga de aire helado. Era su aliento gélido. Envolvió todo su cuerpo en un bloque de hielo antes de que pudiera reaccionar. Ya es demasiado tarde para pedir clemencia. Tú tampoco tuviste piedad cuando mataste a mis padres. Solo eres un animal rabioso que necesita ser aniquilado. Al decir eso, el kryptoniano estrelló su puño contra un acantilado de la montaña y desprendió un gran trozo. Luego, lo arrojó con todas sus fuerzas al cráter donde la Mujer Maravilla había quedado congelada. Pero cuando el hielo y la roca se hicieron añicos, los restos de la princesa amazona desaparecieron. Incluso en su mente, abrumada por la ira, comprendió que ella había escapado en el último momento. No hay dónde esconderse. No hay dónde correr, dijo y luego se quedó quieto, concentrándose en su superaudición. Alejada de la vista de Superman, la Mujer Maravilla respiraba con dificultad, intentando recuperar el aliento. Todo su cuerpo era un doloroso moretón. Apenas había sobrevivido cuando se estrelló contra el planeta como un meteorito. Es demasiado fuerte. Tiene muchísimas habilidades. Su velocidad, poder, invulnerabilidad, visión de calor, superaudición. Pero cuando su línea de pensamiento llegó a ese punto, un destello de inspiración la golpeó. Pero toda fortaleza puede convertirse en debilidad. Cuando deja de hablar y se queda quieto, sé que está usando su superaudición. El sonido del viento desplazado por un objeto en movimiento llegó a los oídos de Superman, pero fue demasiado tarde para reaccionar a tiempo. Los brazaletes de sumisión de la Mujer Maravilla impactaron sus oídos al mismo tiempo. El sonido similar a un gong que siguió casi dejó sorda a la propia Mujer Maravilla, por no hablar de Superman, que estaba usando su superaudición en ese momento. Se desplomó en el suelo, tapándose los oídos con las manos, y gritó de dolor. La sangre le manaba de los oídos. Sus tímpanos habían reventado. A pesar del inmenso dolor que sentía, intentó ponerse de pie. Pero ella no iba a darle la oportunidad. Como guerrera, sabía cuándo aprovechar la situación y seguir adelante, sin importar si era honorable o no. No existía una lucha justa en una batalla a vida o muerte. Su espinilla se estrelló contra su sien, y el kryptoniano cayó al suelo. Sin descanso, intentó levantarse de nuevo, pero otra brutal patada en la parte posterior de las rodillas lo hizo perder el equilibrio y quedó medio arrodillado en el suelo. Al instante siguiente, un potente golpe cruzado lo golpeó en la cara y el hombre de acero se estrelló de bruces contra el suelo. Él era poderoso. Increíblemente poderoso. Pero ella no era tan inferior en fuerza como para que sus técnicas de combate fueran inútiles. Y en el combate cuerpo a cuerpo, no había nadie en la Tierra más hábil que ella, una guerrera que había perfeccionado sus artes marciales durante miles de años. Aunque el último puñetazo casi destrozó al kryptoniano, ella sabía mejor que nadie lo resistente que era. Eso no fue suficiente para incapacitarlo. Su mano rodeó la empuñadura de la espada matadioses que llevaba atada a la cintura. Pero se detuvo. No, él no es el enemigo. Tuvo que contenerse. No podía usar su espada contra él. No quería matarlo. Con ese pensamiento en mente, agarró su lazo de la verdad.
Si pudiera atraparlo, aunque fuera por un segundo, sería suficiente para que mi lazo despejara su mente y detuviera su locura. Sin embargo, ese breve momento de indecisión bastó para que Superman se recuperara. Cuando la Mujer Maravilla le lanzó su lazo, desapareció en un instante. Volando más rápido de lo que la vista podía seguir, el kryptoniano se abalanzó sobre ella y le lanzó un puñetazo salvaje. Una onda expansiva explotó por el impacto del puño contra su antebrazo al bloquearlo. Su brazalete absorbió el golpe. Al ver que su golpe contundente fue bloqueado, los ojos de Superman brillaron de un rojo carmesí y disparó sus rayos de calor, pero el otro brazo de la amazona se adelantó y su codo se estrelló contra su sien, haciendo que sus rayos de calor fallaran su objetivo cuando su cabeza se balanceó hacia un lado. Aprovechando el breve instante en que se tambaleó hacia atrás por la fuerza del codazo que le había impactado en la sien, Wonder Woman levantó la mano y le lanzó su lazo. Sin embargo, para su sorpresa, él la agarró por la muñeca derecha cuando menos lo esperaba. El kryptoniano podía ser un bruto inexperto a ojos de una artista marcial entrenada como ella, pero no era estúpido. Al ver cómo ella intentaba con determinación atraparlo con su lazo, él lo aprovechó. Poniendo toda su fuerza en ello, Superman le retorció el brazo bruscamente y Wonder Woman gritó de dolor al romperse la muñeca. Él continuó con un puñetazo, desde atrás, con la intención de rematarlo. Pero ella le dio un cabezazo en la cara, y su tiara dorada se estrelló contra su nariz. Se oyó un crujido audible cuando el cartílago nasal del kryptoniano fue aplastado y se tambaleó hacia atrás sobre sus piernas de goma mientras su visión se volvía blanca por el dolor. No tuvo tiempo de descansar ni un instante cuando sus grebas de tacón alto se estrellaron contra su estómago, haciendo que su cuerpo se doblara como un paréntesis mientras era arrojado desde la cima de la montaña. La Mujer Maravilla se agarró la muñeca rota con la otra mano y apretó los dientes de dolor. Era una sensación desconocida para ella. Era la primera vez que se rompía un hueso. Era la primera vez que alguien la lastimaba tan gravemente. Fui un tonto al pensar que podría contenerme ante alguien como él. Es demasiado poderoso. Ya no dudó. La primera vez que dudó, Superman se recuperó y le dio la vuelta a la tortilla rompiéndole el brazo. No iba a cometer el mismo error dos veces. Los brazaletes de la sumisión eran un artefacto divino que el dios olímpico de la forja, Hefesto, había creado para la campeona de las Amazonas a partir del escudo de Zeus, Égida. Eran indestructibles. Le habían servido en sus batallas a lo largo de los años, protegiéndola de ataques que podrían haber sido letales. Sin embargo, desde que descubrió su verdadero poder y linaje, los brazaletes también le sirvieron como un freno. Tal como le había instruido su madre, Hipólita, desde ese día, Diana nunca se los había quitado, ni siquiera para bañarse o dormir. Era la única forma de ocultar su identidad de semidiosa, hija de Zeus, la única forma de permanecer oculta a los ojos de Hera, pero ya no podía permitirse el lujo de reprimir sus poderes. Luchar para matar era mucho más fácil que luchar para someter. Si quería someterlo sin matarlo, necesitaba más fuerza. Con decisión, Diana se quitó los brazaletes. En el momento en que las pulseras cayeron al suelo, una sensación de euforía la invadió y cerró los ojos involuntariamente. Fue como si se hubiera quitado un peso de encima y por fin pudiera respirar libremente, por primera vez en su vida. Una oleada de energía surgió repentinamente de la tierra bajo sus pies. Era la bendición de la diosa Demeter. Mientras sus pies tocaran el suelo, la tierra le proporcionaría fuerza y resistencia ilimitadas. La herida quemada en su rostro, causada por la visión de calor de Superman, comenzó a sanar y cerrarse a una velocidad visible a simple vista, e incluso su muñeca rota se enderezó y los huesos heridos de su mano se curaron. Todavía se maravillaba de lo sucedido cuando el enfurecido kryptoniano apareció frente a ella, dejando una estela de explosiones sónicas. Toda la ladera de la montaña tembló por la onda expansiva cataclísmica del choque entre los dos individuos casi divinos. Pero el resultado distó mucho de lo que Superman esperaba. Su puño quedó firmemente atrapado en la mano de la Mujer Maravilla y ella no se movió ni un centímetro de su lugar. Fue como una fuerza imparable chocando con un objeto inamovible. Pero el kryptoniano gritó, y fue como si su furia multiplicara por 7 su fuerza.
Con la otra mano la agarró por el cuello, la estrelló contra la montaña y voló con ella a través de ella hasta que atravesaron la otra ladera. Un enorme derrumbe siguió y una quinta parte de la montaña de más de 3000 metros de altura se derrumbó tras su destrucción. Se estrellaron de una montaña a otra, nivelando sus picos y creando deslaves y avalanchas, al estrellarse con sus cuerpos en su violenta lucha de poder. A pesar de que ella liberó su verdadero poder como semidiosa, el kryptoniano no se quedó atrás en lo más mínimo. Era como si su fuerza fuera infinita. Pero mientras Superman continuaba estrellándose con ella contra las montañas, sus fuertes golpes llovieron sobre su rostro repetidamente. A pesar de su increíble resistencia, después del 10º golpe, su rostro se convirtió en un desastre ensangrentado. Un golpe particularmente doloroso aterrizó en su nariz, ya rota, y el dolor lo hizo casi desmayarse por un segundo. Ese fue el momento en que Wonder Woman logró escapar de su agarre. Le salía saliva de la boca al toser. Casi la estrangula. El enfurecido hombre de acero era como un coloso. Por mucho que lo golpeara, era demasiado resistente. Incluso con su fuerza mejorada, cuando su poder crecía, sentía como si su fuerza también se multiplicara. Con el sol brillando sobre sus cabezas, su poder era infinito. Esto no va a ninguna parte. A este paso nos mataremos a golpes, pensó. Podía aumentar su factor de curación y extraer fuerza de la Tierra, pero Superman no estaba en absoluto por debajo de ella. Hacía lo mismo absorbiendo la energía del sol. Y aunque su técnica de combate era inigualable, lo mismo podía decirse de su resistencia. Al final, todo se redujo a esto, pensó mientras sacaba su espada de su cintura y agarraba el escudo dorado atado a su espalda. Ella no había querido usar fuerza letal contra él, pero él no le dejaba otra opción. «Ven», gritó para provocarlo, y el kryptoniano se abalanzó sobre ella como una bestia salvaje. Un grito de batalla surgió de su pecho y el suelo bajo sus pies se rompió cuando ella explotó hacia adelante. Estallido. El sonido que provino de la semidiosa con armadura blanca y dorada, golpeando con su escudo al hombre con aspecto de Dios, viajó por decenas de millas, y la onda de choque que generó arrasó los bosques de abajo y masacró a todos los seres vivos que había en ellos. Al observar las imágenes filmadas por el hermano Ojo, incluso el corazón de Maxwell Lord se estremeció de terror ante su terrible fuerza. Superaba todo lo que había visto en su vida. A kilómetros uno del otro, Superman y la princesa amazona crearon otro par de cráteres al ser impactados por la fuerza reflejada del choque. Lógicamente, al usar su escudo, Wonder Woman debería haberse recuperado más rápido, ya que no resultó tan herida por la colisión como Superman. Pero la realidad resultó ser diferente. Él se puso de pie incluso más rápido que ella y, una vez más, rompió la barrera del sonido, lanzándose hacia ella. Con ambos puños levantados por encima de su cabeza, iba a estamparlos sobre ella como si fuera un martillo. Pero cuando llegó a 2 pies de ella, se escuchó un sonido húmedo y chapoteante, y su cuerpo de repente se congeló en el aire. Una sensación de dolor como nunca antes había sentido asaltó su cerebro. Al bajar la vista, solo vio la empuñadura de una espada que sobresalía de su estómago. Sus ojos sedientos de sangre se aclararon y su mente se volvió lúcida. El dolor fue tan intenso que anuló momentáneamente el control de Maxwell Lord sobre su mente. Diana, no encontraba las palabras. Estaba en shock. Sorprendido al darse cuenta de que había hecho todo lo posible por matar a la Mujer Maravilla, que no era Darkseid. Sorprendido al darse cuenta de que alguien lo había estado controlando mentalmente desde el principio. Sorprendido al descubrir que la princesa amazona llegó al extremo de atravesarlo con su espada para detenerlo. «Lo siento, Superman», dijo Diana. «Era la única manera de detenerte». El kryptoniano se tambaleó hacia atrás y casi se cae, pero la princesa lo sujetó y le ayudó a estabilizarse. Luego, lo ayudó a sentarse en el suelo. Otro grito de dolor salió de él cuando ella extrajo su espada del estómago. La sangre empezó a fluir del agujero en su cuerpo como un río, pero ella no se preocupó. Aunque era una herida grave que habría matado a un ser inferior, no era suficiente para acabar con la vida de un kryptoniano. Mientras el sol amarillo brillara sobre su cabeza, se recuperaría. «No te vayas de aquí si no quieres empezar a asesinar inocentes. No sabes cuándo Maxwell volverá a tener control sobre ti. Espera unos minutos».
Me encargaré de él yo mismo. La princesa partió el aire con su espada y se limpió la sangre antes de envainársela. También se ajustó el escudo dorado a la espalda y se marchó volando sin mirarlo 2 veces. Estaba en Chile, en Sudamérica, mientras que Maxwell Lord estaba al otro lado del océano, en Europa, en Suiza. Un avión comercial tardaría más de 12 horas en cubrir esa distancia. Incluso los aviones militares más rápidos del mundo necesitarían entre 2 y 3 horas. No tenía tiempo que perder. Tras una breve oración dedicada a Hermes, su velocidad aumentó mucho más allá de su velocidad de vuelo habitual cuando sus poderes fueron sellados. Aunque el edificio quedó en ruinas después de que Superman atravesara a la Mujer Maravilla y volara al espacio, Maxwell Lord no se había movido de allí. Tampoco tenía mucho tiempo para hacerlo. Sus ojos estaban pegados a la pantalla que proyectaba la batalla a vida o muerte entre Superman y la Mujer Maravilla. Y solo unos minutos después del final de la pelea, el resto del edificio se estremeció cuando la Amazona aterrizó junto a él. Aunque estaba interiormente sorprendido por su velocidad, nunca había pensado que alguien pudiera volar desde Sudamérica a Europa en cuestión de minutos. Su rostro estaba tan sereno y relajado como siempre. ¡Bravo!, dijo con sarcasmo y aplaudió. Impresionante. Pensar que, pero la princesa guerrera no estaba de humor para entretenerlo. Su lazo dorado de la verdad se balanceó en el aire y se lo lanzó. El multimillonario quedó atado e inmovilizado al instante. Termina con esto ahora, dijo agresivamente. No. Acaba con esto. Gritó y lo levantó en el aire tomándolo del cuello. Aunque se estaba ahogando, la única reacción de Maxwell fue reír. Con dificultad, dijo. Ambos sabemos que esa herida no basta para eliminar a Superman para siempre. En cualquier momento llegará y empezará todo de nuevo. Y seguirá atacándote hasta que lo mates o él te mate a ti. Se descontroló cuando lo apuñalé. Sabe que tu ilusión no era real, replicó ella. Oh, pero para él parecía real. Y volverá a hacerlo cuando pase el impacto del apuñalamiento. ¿Cómo lo detengo? Dímelo, ordenó, y el multimillonario, impulsado por el lazo de la verdad, habló. No puedes. A menos que lo tuvieras atado con tu lazo todo el tiempo. Pero no puedes hacer eso, ¿verdad? Y la próxima vez, lo enviaré a matar a Batman, o a ti, o tal vez a matar a sus propios padres con sus propias manos. Superman es mío. Nunca lo dejaré ir. Ella lo arrojó al suelo y luego lo estrelló contra una de las paredes aún en pie de la habitación. Dime cómo liberarlo de tu control, ordenó. Maxwell Lord la miró sin ningún miedo. Mátame, dijo. Es la única manera. Ella lo miró a los ojos. Él tampoco evitó mirarla a los ojos. Pero entonces, su cabeza se giró bruscamente hacia un lado. En sus últimos momentos de vida, Maxwell Lord solo vio la pared a sus espaldas. La princesa amazona le rompió el cuello. La Mujer Maravilla no sabía que su violento y brutal enfrentamiento con Superman había sido filmado y televisado de principio a fin. Que el mundo ahora era consciente del potencial destructivo de los metahumanos. Lo que ella no sabía es que millones de personas la habían visto mientras mataba a Maxwell Lord rompiéndole el cuello. Capítulo 32. Consecuencias. Más de 100 miembros de la Liga de la Justicia estaban reunidos en la atalaya. Sin embargo, el ambiente era muy distinto al habitual. No había orden y todos discutían entre sí. Le rompiste el cuello a alguien como un asesino a sangre fría, gritó alguien. Era un hombre con el atuendo de un caballero medieval inglés. El centro de atención era una mujer alta y atlética de larga cabellera negra y ojos azules. Su armadura blanca y dorada estaba manchada de sangre fresca, y su rostro, por lo demás digno y hermoso, mostraba las marcas de una lucha violenta contra un oponente formidable, con moretones en los pómulos y sangre seca en la comisura de la boca. Hice lo que tenía que hacer. Si me volvieran a encontrar en esa situación, mi decisión sería la misma. Era la vida de un criminal por la de innumerables inocentes, respondió la mujer. ¿Quién te permitió ser juez, jurado y verdugo? Somos la Liga de la Justicia. No matamos. ¿Estás loca?
Le gritó Superman furioso. Su traje azul y rojo estaba hecho jirones y su rostro no estaba menos ensangrentado y herido que el de la Mujer Maravilla. Además, aunque la herida de espada en su estómago se había cerrado, su traje seguía empapado de su propia sangre. Tú, de entre todos, no deberías hablar de locuras ajenas, Superman. Le gritó Flecha Verde, saliendo inesperadamente para defender a la Mujer Maravilla. Lo que nadie sabía era que, al comenzar su trabajo de justiciero, Flecha Verde había asesinado a un buen número de criminales en Star City. Solo después de limpiar su patio y ganar cierta notoriedad, se volvió discreto y empezó a actuar como el resto de los superhéroes, perdonando la vida a los criminales. Afortunadamente, borró sus rastros por completo después de eso y el resto de la Liga de la Justicia desconocía sus radicales acciones pasadas. Estuvo fuera de mi control. Pero ella asesinó a alguien voluntariamente. Gritó Superman e invadió agresivamente el espacio personal de Flecha Verde. Aunque no tenía superpoderes, Flecha Verde no se dejó intimidar en lo más mínimo. ¿Qué? ¿Vas a golpearme para callarme? ¿O tal vez matarme para callarme? ¿Cómo asesinaste a cientos de personas en Metrópolis hace unos años? Superman dio un paso atrás sobresaltado. No iba a. El Capitán Átomo intervino y dijo, eso no cambia lo que hizo la Mujer Maravilla. Asesinó a alguien a sangre fría, con plena conciencia de sí misma. Y lo que es peor, el mundo entero la vio hacerlo. La señaló con un dedo acusador y declaró, tendrás que asumir la responsabilidad de tus actos ante la Corte Internacional de Justicia. El Capitán Átomo era un capitán de la Fuerza Aérea. Aunque era un superhéroe, también formaba parte del ejército de los Estados Unidos. Comprendía mejor que la mayoría las graves consecuencias de las acciones de la Mujer Maravilla. El gobierno estadounidense solo buscaba una excusa para tomar medidas drásticas contra la Liga de la Justicia. Las Naciones Unidas también querían reprimirlos, ya que la Liga de la Justicia se había vuelto demasiado poderosa para su gusto. Hasta entonces, la Liga de la Justicia nunca había matado a nadie, así que las Naciones Unidas y la OTAN tenían las manos atadas. Todos los miembros utilizaban medios no letales para detener a los criminales y actuaban, en cierta medida, dentro de los límites de la ley. Pero las acciones de la princesa amazona cambiaron eso. Ahora, las Naciones Unidas tenían un fundamento legal para oprimir e incluso obligar a la Liga de la Justicia a disolverse. Debido a las palabras del Capitán Átomo, el tema se desvió de Superman y volvió a la Mujer Maravilla. Si bien algunos héroes coincidieron tácitamente con lo que había hecho, solo Flecha Verde tuvo la valentía de expresarle su apoyo. El resto se mantuvo callado. También hubo algunos, como Supergirl y Starfire, que adoptaron una postura neutral, prefiriendo mantenerse al margen y no involucrarse. Pero la gran mayoría de los miembros de la Liga de la Justicia fueron muy vehementes en sus burlas dirigidas a la Mujer Maravilla. Fue en medio de ese caos que una voz profunda y demoníaca resonó por encima del ruido que hacían los gritos de decenas de personas. Callarse la boca. Habían estado tan absortos gritando a todo pulmón que nadie se dio cuenta de que una nave espacial no afiliada entraba en la atalaya. Ahora, se dieron cuenta de que dos seres se habían colado repentinamente entre sus filas. Cuando giraron la cabeza y vieron al zorro demoníaco gigante de 9 colas y al hombre enmascarado a su lado, guardaron silencio de inmediato. Aunque los miembros originales de la Liga de la Justicia estaban más preocupados por Naruto debido a su enfrentamiento en Jump City, el resto desconocía su verdadero poder. En cambio, les asustaba más la fuerza del Kyuubi. Después de todo, todos habían visto el video de un zorro demonio tan alto como los rascacielos de Ciudad Metrópolis, derrotando a los señores de la justicia de la otra dimensión. Diana. Ven aquí, dijo con calma el hombre rubio enmascarado. Frente a más de 100 compañeros y amigos que le gritaban y la acusaban de asesina, la Mujer Maravilla mantuvo la calma, mostrándoles un rostro sereno y frío. Pero cuando vio que Naruto y el Kyuubi habían venido por ella, sus emociones reprimidas estaban a punto de estallar. Casi corrió hacia él, a sus brazos. Nos vamos, dijo Naruto simplemente a los demás y luego se dio la vuelta con Diana. Oye, ¿a dónde crees que vas?
gritó Shazam cuando vio que la Mujer Maravilla iba a irse así como así. Voló a gran velocidad, con la intención de bloquear la puerta y cortarles el paso, pero un enorme apéndice, incluso más grueso que su torso, se estrelló contra su cuerpo y fue aplastado como una mosca. Se estrelló contra la pared metálica exterior de la atalaya con un estruendo, dejando una abolladura con forma humana. Una risa oscura surgió del zorro cuando vio al héroe musculoso apenas poniéndose de pie. Hace siglos que no mato a nadie. ¿Quién quiere ser el primero? Estaré encantado de complacerlo. Había casi 150 metahumanos presentes, pero ninguno se atrevió a dar un paso al frente. Shazam era uno de los miembros más resistentes y físicamente más fuertes de la Liga de la Justicia, casi a la par de Superman. Si lo derrotaban tan fácilmente, era lógico que la mayoría se convirtiera en una mancha de sangre bajo las colas del demonio. Eso pensé. Basura, dijo Kyuubi con sarcasmo. Los estaba incitando a atacarlo. No los provoques, Kurama. No estamos aquí para pelear, dijo Naruto. Habla por ti mismo. Me muero de ganas de ver algo de sangre, le gruñó el zorro. Estás deseando que te den una paliza. Que ambos discutieran como si no les importara nada el gran grupo de metahumanos que los esperaba fue casi como una bofetada para los superhéroes presentes. Incapaz de soportar la humillación, Superman gritó. No creas que podrás protegerla para siempre, Uzumaki. Lo que ha hecho no quedará impune. Naruto soltó la mano de la Mujer Maravilla y se dio la vuelta. Te dio una paliza y te dejó medio muerto tras apuñalarte con su espada. ¿Acaso parece alguien que necesite protección? Dijo, mirándolo con burla. Martian Manhunter, que hasta entonces había permanecido prácticamente en silencio, habló en ese momento. No hablamos de hacerle daño. Pero la Mujer Maravilla cometió un tabú. Si quiere seguir trabajando como miembro de la Liga de la Justicia, debe rendir cuentas por sus actos. Tendrá que asumir la responsabilidad y ser juzgada por la Corte Internacional de Justicia. Naruto resopló ante sus palabras. ¿Crees que la dejaré ser parte de esta farsa después de esto? Naruto. La Mujer Maravilla intentó detenerlo, pero él dijo categóricamente. No, Diana. Acabas de arriesgar tu vida para someter a un kryptoniano que intentaba matarte. Son tus compañeros y tus amigos, pero en lugar de apoyarte, son los primeros en denunciarte. Menudos amigos son, que te derriban a la mínima. Con amigos así, es mejor vivir entre enemigos. Luego le dijo a la Liga de la Justicia. Aunque las ovejas de este planeta la absolvieran, no la dejaría seguir formando parte de esta organización de imbéciles. No la merecen. De vuelta al apartamento de la Mujer Maravilla en Nueva York, Naruto le abrió la puerta y la siguió adentro. Se detuvieron en la sala y ella se dejó caer pesadamente en el sofá. Se sentó con ella y comenzó a examinar su rostro. Te golpeó muy fuerte. Estás herido. Deberías haber visto su cara, dijo ella, riendo débilmente. Él no rió. Llevó la mano hasta su rostro y acarició suavemente su mejilla magullada con el pulgar para asegurarse de no causarle dolor. Una luz cian comenzó a brillar alrededor de su mano y el chakra curativo empezó a filtrarse en su piel, acelerando su regeneración. Diana cerró los ojos y dejó escapar un gemido de consuelo ante la cálida energía que se infiltraba en su cuerpo. El kryptoniano sediento de sangre casi la mata al lanzarla desde el espacio exterior contra el planeta como un meteorito. Luego, transformó una parte de la cordillera de los Andes al estrellarla repetidamente contra las montañas, casi arrasando algunas en el proceso. Si bien la bendición de la diosa Demeter le había permitido extraer energía de la tierra y sanar sus heridas más graves, todo su cuerpo era un gran moretón. Le dolía todo. ¿Por qué no me llamaste? Podría haberme teletransportado a tu lado en un instante. No te habría hecho daño así, dijo. Tú mismo lo dijiste. No soy una damisela en apuros. No necesito la protección de nadie. Soy una guerrera. Naruto frunció el ceño con fastidio. Sabía lo orgullosa que estaba la princesa amazona. Además, no tenía tu daga conmigo. Eran las 5 de la mañana cuando Jon me despertó y salí a toda prisa. Olvidé llevármela, murmuró Diana en voz baja. Te dije que lo llevara siempre contigo, ¿no? ¿Y si ocurría algo peor? La regañó. Cuando la Mujer Maravilla miró a un lado con terquedad, él se rindió. No quería fastidiarla demasiado en ese momento.
pero se aseguraría de que volvieran a hablar de ello pronto. Jugueteó con el broche que sujetaba su capa blanca y lo desató antes de quitársela. También le quitó la tiara dorada de la frente y los adornos dorados de las alas que enmarcaban su rostro. Después, desató los broches de sus hombreras doradas, dejando al descubierto sus hombros desnudos. Levantándose del sofá, le quitó las grebas doradas de tacón alto, dejándola descalza. Cuando sus brazos le rodearon las rodillas y la espalda, ella balbuceó: ¿Qué estás haciendo? Ella empezó a sentirse avergonzada cuando se dio cuenta de que él la había desnudado y ahora la llevaba en sus brazos. SHH. Déjame cuidarte. La silenció y se dirigió al baño con ella en sus brazos. Al entrar, la princesa vio que la bañera ya estaba llena de agua caliente. Un clon de sombra le había preparado el baño antes de desaparecer. La bajó frente a la bañera. En ese momento, la apariencia de la Mujer Maravilla dejaba mucho que desear. Tenía el rostro magullado y ensangrentado, el cabello despeinado y lleno de tierra, olía a sudor y su ropa, antes blanca, parecía gris, manchada de barro y sangre. Sin embargo, a los ojos de Naruto, incluso en ese estado deplorable, Diana lucía hermosa. Al ver su expresión tímida y avergonzada, no pudo contener su amor por ella. Aunque acababa de dejarla ir, la abrazó de nuevo. Si tú misma no le hubieras dado una paliza a Superman, yo lo habría hecho pedazos, dijo y la abrazó con cariño. Ella no lo apartó. Pero cuando sintió que sus manos empezaban a tirar de la parte trasera de su blusa blanca y dorada, lo miró sobresaltada. Cariño, yo no creo que esté preparada para esto, dijo. Había perdido la cuenta de cuántas veces había actuado provocativamente durante las últimas semanas, intentando seducirlo. Pero ahora, se comportaba como una cobarde. Sin embargo, no albergaba ningún pensamiento indecente en ese momento. Tranquila. No haré nada parecido. Pero podría quedarme y ayudarte a lavarte si quieres, dijo sonriendo. Su reacción dócil estaba despertando su lado sádico. Sintió el impulso de empujarla y provocarla, pero se contuvo. Todo tenía su momento y su lugar. Ahora, ella estaba herida. Había otras cosas más importantes. Besándola en la frente, añadió: dúchate. Sumérgete en la bañera. Te espero afuera, ¿de acuerdo? Diana emitía murmullos de consuelo y placer mientras Naruto ejercía su magia sobre ella. Canalizando la técnica de la palma mística, infundía chakra en su cuerpo cansado y magullado. Un manto de luz rojiza apareció a su alrededor y, al posar las manos sobre su espalda, la princesa se estremeció. Entonces, sus moretones comenzaron a desaparecer a una velocidad visible a simple vista. El chakra Yang de Naruto poseía un poderoso poder rejuvenecedor. Sumado a su ya excelente constitución como amazona e hija de Zeus, sanó en cuestión de segundos. Incluso su cansancio desapareció. Aunque ya estaba completamente bien y no necesitaba su ayuda, él no se detuvo. Empezó a masajearla. Le acarició suavemente la nuca y presionó ligeramente con los pulgares sus trapecios. Estaban más definidos que los de otras mujeres, y sus hombros también eran más anchos. Se tomó su tiempo masajeando sus músculos rígidos y doloridos, sonriendo disimuladamente. Cuando su dedo índice recorrió su columna vertebral, ella emitió un sonido tierno y arqueó la espalda involuntariamente. Mientras sus manos recorrían su espalda, oyó su respiración acelerarse con anticipación. Pero a propósito, no tocó sus glúteos, sino que acarició sus caderas. Ella empezó a retorcerse sutilmente cuando sus manos tocaron la parte interna de sus muslos, muy cerca de la toalla que la cubría de cintura para abajo. No puedo darte un masaje adecuado si no relajas tus músculos. Ella estaba boca abajo y no podía ver su rostro, pero podía oír la sonrisa en su voz. ¿Cómo puedo relajarme si me tocas así? Pervertido. Tú eres quien ha estado traicionándome todo este tiempo. ¿Qué se siente tener la situación en tu contra por una vez? Dijo y se rió entre dientes. Pero después de eso, dejó de provocarla y empezó a masajearle las piernas con mucha intensidad. Desde sus muslos fuertes y carnosos hasta sus pantorrillas esculpidas y sus pies sorprendentemente delicados. Ella volvió a gemir de alivio cuando él empezó a masajearle las plantas de los pies. Sí, ahí. Casi gimió.
Eso es lo que obtienes por luchar contra el crimen y los monstruos usando tacones altos, dijo. Si recibir un masaje tuyo es el precio, no dejaré de pelear en tacones por un tiempo, dijo ella, riendo, pero dejó escapar un graznido cuando él inesperadamente le dio una palmada en el trasero. Consintiéndola y mimándola así, Diana se olvidó por un momento del caos que reinaba en el mundo exterior. Otros la veían como una guerrera estoica y, más recientemente, una asesina brutal y despiadada, pero cuando estaba con él, a puerta cerrada, se transformaba en una mujer común y corriente, una mujer cuyo corazón se agitaba cada vez que el hombre que amaba la colmaba de afecto. Cuando terminó de masajearla y acariciarla, se acurrucaron juntos en la cama. Era apenas mediodía y el mundo entero ardía, con los medios de comunicación avivando aún más las llamas, pero ellos estaban desconectados de todo lo demás. Ahora, estaban viendo una película llamada Mi pobre angelito. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina y muchos canales de televisión comenzaron a transmitir las tradicionales películas navideñas. Esta casa está tan llena de gente que me da asco. Cuando crezca y me case, viviré sola. ¿Me oíste? Se rieron de esa frase en particular. Es caótico, pero desearía haber crecido en un hogar así, dijo Naruto con nostalgia. Nuestros futuros hijos, empezó a decir Diana, pero atenuó su voz y se detuvo. Continúa, por favor, dijo Naruto, sonriendo de oreja a oreja ante su desliz. Por suerte para ella, la salvó el timbre. Justo en ese momento, sonó el timbre. Iré, dijo y rápidamente saltó de la cama, saliendo antes de que Naruto pudiera abrir la boca. Todavía se reía para sí mismo cuando el grito sobresaltado de Diana llegó a sus sensibles oídos. Hermes, ¿qué haces aquí? El estado de ánimo relajado y agradable de antes se desvaneció. Un arco de luz rojiza dejó su estela al teletransportarse fuera del dormitorio. Un instante después, su cuerpo apareció justo frente a Diana, en la puerta. Una capa de chakra rojizo lo envolvió al entrar directamente en su modo Biju, y un Rasengan llameante se formó en su mano en un abrir y cerrar de ojos. Capítulo 33, Decreto. Después de que sacaron a Wonder Woman de la atalaya y la regresaron a su apartamento en Nueva York, Kyuubi pensó que sería bueno dejar que los dos pasaran un tiempo solos, como pareja, y decidió ir a visitar al Dr. Fate y pedirle consejo. Por lo tanto, mientras Naruto curaba el cuerpo magullado y golpeado de Diana, Kyuubi aterrizó con su nave espacial y la de Naruto en las afueras de Salem, Massachusetts, en el bosque, junto a una torre de piedra. Fue una imagen bastante cómica cuando la gran trampilla de la nave espacial se abrió, pero solo salió un pequeño cachorro de zorro de 9 colas. Tras 2 rondas, caminando alrededor de la torre y sin ver ninguna entrada, Kyuubi perdió la paciencia y gritó: ¡Destino! ¡Ay, hechicero! Poco después de que el zorro empezara a aullar, una puerta de luz con forma de Aang apareció en uno de los muros de piedra de la torre y de ella salió una mujer bastante atractiva, de unos 30 años. Era Insa, la esposa del Dr. Destino. ¿Está aquí el Dr. Destino? Esa es la dirección que me dio Naruto. La última vez que Naruto visitó al hechicero, solo estaban él y la Mujer Maravilla. Kyuubi había estado ausente, vagando solo durante varios días. Ahora era la primera vez que visitaba la casa del Dr. Destino. Insa miró al cachorro de zorro con curiosidad. Era la primera vez que veía al Kyuubi cara a cara. El zorro demonio de 9 colas era, de hecho, muy infame entre los metahumanos de la Tierra, mucho más conocido que Naruto, a quien la mayoría consideraba simplemente el novio de la Mujer Maravilla. En contraste, el Biju era famoso por aplastar a los señores de la justicia de la otra dimensión, ya que aparentemente fueron su enorme tamaño y su ataque de aliento de fuego los que los derrotaron. Al ver a la mujer mirándolo en silencio, Kyuubi dijo: no voy a atacarlo ni nada por el estilo. Fate me conoce. Nos hemos visto muchas veces mientras curaba la petrificación de Naruto. Tengo algunas preguntas que quizá él sepa responder. Déjalo entrar, Insa, no quiere hacerte daño, escuchó la voz de su marido en su mente. Muy bien entonces. Sígueme, le dijo a Kyuubi y se dio la vuelta. Un arco de luz rojiza dejó su estela al teletransportarse fuera del dormitorio. Un instante después, su cuerpo apareció justo frente a la Mujer Maravilla, en la puerta.
Una capa de chakra rojizo lo envolvió al entrar directamente en su modo Biju, y un Rasengan llameante se formó en su mano en un abrir y cerrar de ojos. Pero su objetivo evadió su Rasengan como un fantasma. Naruto. Gritó Diana para detenerlo. Naturalmente, también era consciente de su entorno. Aunque falló su objetivo, justo cuando su Rasengan en llamas estaba a punto de impactar contra el suelo, la esfera de fuego se extinguió bruscamente, desapareciendo en la palma de su mano. Si no hubiera cancelado su técnica, la mitad superior del rascacielos habría volado en pedazos, causando un número incalculable de bajas. Pero se contuvo porque no quería poner en peligro a inocentes transeúntes. Sin embargo, su invitado inesperado mantuvo la distancia con una mirada cautelosa. Sin duda, había notado la potencia de ese ataque, lo que le había inculcado un gran respeto por una magia tan destructiva. Esa es una forma grosera de saludar, dijo finalmente el dios olímpico, quitándose el polvo inexistente de la ropa. Así que este es el hombre que le gusta a mi hermana. Debo decir que no es una muy buena primera impresión. Hermes parecía un hombre apuesto y corpulento de 20 y tantos años. Su atuendo consistía en una túnica blanca que le dejaba los hombros al descubierto, un yelmo dorado al lado que dejaba al descubierto la cara, grebas doradas en los pies y un ancho cinturón beige alrededor de la cintura. Del otro hombro colgaba una bolsa bastante grande llena hasta el borde de pergaminos. En resumen, su apariencia era exactamente como un mortal imaginaría que sería el heraldo de los dioses. ¿Qué haces aquí, Hermes? ¿Ha pasado algo?, preguntó la Mujer Maravilla mientras salía de detrás de Naruto. Siempre que la princesa amazona se encontraba con un dios olímpico, lo saludaba con una profunda reverencia y palabras respetuosas. Pero, desde que su madre le reveló la verdad sobre sus orígenes, había perdido su veneración hacia los dioses. Sin embargo, Hermes era uno de los dioses a los que aún respetaba. Descubrí después de miles de años que tengo una hermana. Necesito una razón para venir a verla. Bromeó Hermes y se acercó a ellos. Pero se detuvo a 2 metros de ellos cuando vio a Naruto preparar otra esfera de magia en su mano, esta vez llena de rayos. El dios dejó caer sus hombros en señal de impotencia. No sé qué has oído sobre los dioses, pero no todos intentamos matar a Diana, ¿sabes?, le dijo Hermes a Naruto y luego dirigió su atención a la Mujer Maravilla. Todos percibimos tu divinidad esta mañana. Ahora, todo el Olimpo sabe de tu existencia. Y Hera no está contenta, como mínimo. Cuando me fui, el cielo temblaba con sus gritos a Zeus. El propio Zeus tampoco está contento con la situación. Al parecer, no se suponía que aprendieras sobre tu verdadera herencia. Hermes continuó hablando, pero la amazona lo interrumpió y le gritó: ¿cómo es que todo esto es culpa mía? Él fue quien engañó a su esposa. Él fue quien violó a mi madre. ¿Por qué debería importarme que no sea feliz? Por lo que a mí respecta, debería arder en las llamas del Tártaro por toda la eternidad. Hermes se quedó atónito por un momento. Si hubiera sido en el pasado, cuando los dioses olímpicos aún vagaban por la tierra, el rayo de Zeus habría abatido a la Mujer Maravilla por su blasfemia. Zeus es el rey de los dioses por algo, dijo con seriedad. Muchos han intentado destronarlo, pero ninguno lo ha logrado. ¿Sabes por qué? Por su poder. Y la fuerza es la razón. No vine hoy solo a verte. También traigo un mensaje suyo. Entonces, empezó a rebuscar entre los pergaminos de su bolsa, buscando el correcto. Al cabo de un rato, con una ja, lo encontró. Se lo lanzó a Diana, pero fue Naruto quien se lo arrebató antes de que pudiera alcanzarla. No iba a correr ningún riesgo. Por lo que sabía, ese pergamino podría ser una trampa. La Mujer Maravilla lo fulminó con la mirada por lo sobreprotector que estaba haciendo, pero él no le prestó atención. Más vale prevenir que curar, pensó. Desplegó el pergamino e intentó leerlo, solo para darse cuenta de que no entendía el idioma. Era griego antiguo. Además, su traductor no podía traducir textos. La situación se volvió incómoda. Dámelo, dijo Diana exasperada, sin saber si reír o llorar ante sus payasadas. Luego comenzó a leerlo en voz alta, en inglés. Por decreto de Zeus, padre del Olimpo, así se ordena. Diana de Temisira viajará al Tártaro y demostrará su lealtad ejecutando al traidor, Hades, y presentando su cabeza al Olimpo, delante de los dioses.
Volviéndose hacia Hermes, dijo: «¿Entonces me estás diciendo que me vaya al infierno?». Hermes se encogió de hombros con indiferencia. «Oye, solo soy el mensajero, no te enojes conmigo». Diana le devolvió el pergamino. «Si quieren matar a alguien, que lo hagan ellos mismos. No soy el secuaz de nadie. ¿Por qué debería importarme? ¿Te refieres a algo aparte de la orden directa de los dioses?», respondió Hermes. «Me han exiliado de Temisira. Ya no sirvo a los dioses». Al ver su rostro indiferente y poco impresionado, el dios dijo: «Entonces, quizás lo hagas por el bien de tu madre y tus hermanas amazonas. ¿Te atreves a amenazar?». La Mujer Maravilla comenzó a decir enojada, pero Hermes rápidamente levantó sus manos para evitar que ella estallara contra él. «Espera. Aún no han dicho nada al respecto. Pero deberías conocer muy bien los mitos. Aunque no todos son ciertos, la mayoría no están tan lejos de la realidad. Si desafías a los dioses, quizá tú y tú». Hizo una pausa para encontrar las palabras adecuadas. «Novio violento sean lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a las repercusiones. Pero ¿qué hay de tus amigos y las personas cercanas a ti? En concreto, ¿qué harías si decidieran descargar su ira contra tu madre y el resto de las amazonas?». A diferencia de la mayoría de los demás dioses olímpicos, que se habían aislado del mundo e ignorado a los mortales en el plano inferior de la existencia, Hermes y Atenea eran todo lo contrario. En particular, como dios del comercio y los ladrones, muy pocos seres estaban tan informados como Hermes sobre los acontecimientos que ocurrían no solo en la Tierra, sino también en el resto del universo conocido. Sabía que el violento novio de Diana había aniquilado una raza junto con su zorro demoníaco, así que no lo subestimó a pesar de ser solo un mortal. Al ver a la Mujer Maravilla quedarse en silencio, Hermes agregó: «Esta es una orden de Zeus. Debes obedecerla». Aunque han pasado muchos años, Zeus sigue vigilante contra los titanes y teme un posible levantamiento. Dada tu fuerza como semidiosa y el maltrato que él le infligió a tu madre en el pasado, Zeus quiere asegurarse de que no se repita lo que ocurrió cuando Hades los traicionó. Pero si te diera un consejo, cuando vayas al Tártaro, asegúrate de regresar. Odiaría ver a mi nueva hermana morir así. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Naruto con los ojos entrecerrados. Dejando de lado el peligro que representa el propio Hades y los peligros de luchar contra las criaturas del Tártaro, lo cierto es que los ojos de los dioses no pueden ver más allá de las puertas del Tártaro, dentro del dominio de Hades. ¿No sería ese el lugar perfecto para que Hera actúe? Naruto completó sus palabras. Hermes le asintió. «Exactamente. Bueno, me encantaría sentarme a charlar un rato más, pero ya cumplí con mi tarea, así que no perderé el tiempo. El tiempo es oro». «Cuídate, querida hermana», dijo Hermes y se despidió con la mano antes de desaparecer. Como dice el dicho, cuando llueve, llueve a cántaros. Eso sentía la Mujer Maravilla en ese momento. Era como si estuviera en medio de un mar embravecido. Olas tras olas se arremolinaban y la tormenta parecía interminable. «¿Qué quieres hacer, Diana?», preguntó Naruto en voz baja. La princesa estaba sentada en el sofá, con los codos sobre las rodillas y la cara enterrada entre las palmas de las manos. «Tendré que seguir sus órdenes», dijo con voz derrotada. «No tienes que hacer nada que no quieras. Nadie puede obligarte a hacer nada. Como mínimo, nadie podrá hacerte daño a ti, a tu madre ni a las amazonas mientras yo esté aquí». Diana meneó la cabeza. «No lo entiendes. Los dioses no necesitan actuar contra ellos. No necesitan hacer nada. Un simple pensamiento suyo basta para acabar con la vida de todos». Naruto la miró con duda. Ya había luchado contra una diosa y, con los años, había aprendido bastante sobre los dioses del Nuevo Génesis y Apocalipsis. Ninguno de ellos era capaz de borrar a la gente de la existencia con un solo pensamiento. Creía que exageraba. Como para demostrar que sus pensamientos estaban equivocados, continuó: «Hoy en día, las amazonas existen con el único propósito de proteger las puertas del Tártaro. Pero ¿sabes cómo surgieron? ¿Cómo fueron creadas?». No sabía qué decir. «Son mujeres que murieron a manos de hombres en sus vidas anteriores. Los dioses crearon cuerpos para ellas, esculpidos en arcilla, les dieron vida y las bendijeron con habilidades sobrehumanas.
Los dioses no necesitan atacarlas y no podemos hacer nada para protegerlas, porque si simplemente recuperan sus bendiciones, las amazonas simplemente morirán, convirtiéndose en arcilla. Su propia existencia depende de los dioses. Durante miles de años, pensé que yo también era una de ellas. Esa es la razón de mi fe ciega en los dioses. También por eso el mundo se derrumbó cuando descubrí la verdad. Una expresión grave apareció en el rostro de Naruto y frunció el ceño. Toda esta situación es muy retorcida, dijo. La Mujer Maravilla no podía hacer nada para proteger a las amazonas si los dioses decidían actuar contra ellas. E incluso si ella y Naruto tuvieran el poder de matar a los dioses, tampoco podrían hacerlo, porque las amazonas también morirían después. La Mujer Maravilla no tenía otra opción que obedecer el decreto de Zeus. Apenas 2 horas después de que su cuerpo herido y magullado se recuperara, la Mujer Maravilla comenzó a reponerse la armadura, preparándose para la batalla de nuevo. Una parte superior de la armadura blanca y dorada, faldas blancas, grebas doradas por encima de la rodilla, hombreras doradas y una capa blanca que le cubría la espalda y le protegía el cuello. Volvió a colocarse la tiara dorada en la frente y las alas protectoras que le enmarcaban el rostro antes de finalmente ceñirse la espada y el escudo dorados a la espalda. Ella no era la única que se preparaba. De igual manera, Naruto también se cambió sus pantalones de chándal grises y su camiseta azul por su traje de combate negro y su capa negra con cuello de piel. Diana se acercó a él y sus ojos azules miraron sus ojos rojos y rasgados. A pesar de su apariencia feroz y demoníaca, para ella, sus ojos revelaban con claridad sus sentimientos. Desde que vivimos juntos solo he traído problemas a casa y ahora, incluso te estoy arrastrando conmigo al infierno. Lo siento. Así no era como había imaginado que serían sus vacaciones de invierno este año. Había esperado el fin de año más hermoso de su larga vida, pasando tiempo con el hombre que amaba. Había querido ir de compras con él e incluso intentar cocinar algo juntos como pareja, a pesar de su desastroso intento anterior. Había querido decorar el árbol de Navidad con él, dar paseos y ver las luces navideñas en Nochebuena y pasar muchos más momentos románticos con él. También había estado planeando y esperando que tuvieran su primera vez juntos muy pronto y que su relación llevara al siguiente nivel, pero nada parecía salir como ella quería. Su trabajo de superhéroe le consumía la mayor parte del tiempo cada día y la desgracia y los nuevos problemas surgían uno tras otro. Sus sueños resultaron ser muy diferentes de la realidad. Involuntariamente, sus ojos se humedecieron de frustración. Dejando escapar un suspiro tembloroso, se acercó a él y lo abrazó en silencio. Está bien. No necesitas decir nada más, le dijo y le acarició suavemente la nuca. Se quedaron así, abrazados por unos instantes. Diana tenía una expresión de reticencia al separarse y, a pesar del ambiente sombrío, Naruto se encontró sonriéndole suavemente. Pensar que algún día ocuparía un lugar tan especial en el corazón de alguien. ¿Quién lo hubiera dicho? Podía ver cuánto significaba su presencia para Diana. Hasta entonces, aparte de Kyuubi, quien siempre había estado a su lado, no podía pensar en muchas personas que realmente se preocuparan por él. Incluso el anciano Yero Sennin me querían solo porque era el Jinchuriki de Kurama o el hijo de la profecía, pensó Naruto. Quizás Iruka sí me quería. Pero claro, solo después de graduarnos nos hicimos más cercanos, e incluso entonces, rara vez pasábamos tiempo juntos. Al recordar su infancia y adolescencia, Naruto comenzaba a comprender lo solo y ávido de afecto que había estado hasta que conoció a Diana. Objetivamente, su infancia y adolescencia habían sido un infierno. Casi siempre solo, marginado y maltratado incluso por sus propios compañeros, por no hablar del resto de la gente de su aldea. Después de eso, fue perseguido como un animal y pasó años huyendo de una organización terrorista. Finalmente, terminó participando con tan solo 16 años en una guerra mundial apocalíptica. Pasar casi un siglo buscando con determinación la manera de regresar a un lugar tan terrible solo sirvió para demostrar lo dañado que estaba como persona. Pero ahora que vivía en la dicha de ser amado y comprendía lo dulce que podía ser la vida, fue como si se le quitara un velo de los ojos y por fin pudiera ver la verdad imparcial sobre su mundo natal. Ahora, no volvería ni aunque pudiera. No sin Diana.
Al llegar a esa conclusión, los sentimientos que albergaba por la princesa amazona ardieron con más fuerza en su corazón. No pudo soportar la repentina necesidad de abrazarla. Y así lo hizo. La abrazó de nuevo, rodeándola con fuerza con sus brazos. Te amo, Diana. Te amo tanto. Hablaba desde lo más profundo de su corazón y Diana misma lo percibió. Ahuecó sus mejillas cicatrizadas entre sus manos y luego lo dejó sin aliento con un beso. Sus brazos lo rodearon por el cuello y le presionó la nuca para profundizar aún más el beso. Sus lenguas se encontraron en una danza de amor y pasión, y se perdieron en la dulzura del otro. Al separarse, apoyaron sus frentes una sobre la otra, con el rostro enrojecido y jadeando. Sin dejar de abrazarse, continuaron dándose pequeños besos y caricias rápidas, reacios a dejar que ese momento de pasión terminara. La obligaban a ir al infierno, donde probablemente sería asesinada, y tenía que luchar contra un dios y matarlo también. Por si fuera poco, salvo Flecha Verde, que la había defendido, todos los demás, todos sus amigos, le dieron la espalda. Incluso sus amigos más antiguos, Batman y Superman, hombres a quienes respetaba mucho, la condenaban y no querían saber nada de ella. Ahora, el mundo entero odiaba a la Mujer Maravilla. Una asesina. Pero, mientras yacía en los brazos de Naruto, pensó, no importa. En ese momento, sintió que incluso la traición de sus amigos no significaba nada mientras él la amara. Capítulo 34, La Fe. Se servían galletas de vainilla y té verde en la sala de estar de la torre del Doctor Destino, pero, a diferencia de lo habitual, el zorro glotón no sentía deseos de atiborrarse con la comida que le ofrecían en la mesa de centro. En cambio, sus ojos rasgados, de un rojo carmesí, miraban fijamente a los ojos grises del anciano hechicero, y su detección de emociones negativas también lo observaba. Aunque había fingido las preocupaciones de Naruto y la Mujer Maravilla, el propio Kyuubi estaba más preocupado que nadie por lo que le estaba sucediendo. ¿Cómo hago que las voces se apaguen? ¿Cómo puedo acabar con esto?, preguntó Kyuubi después de contarle su problema al Doctor Destino. Sus 9 colas peludas se movían inconscientemente en señal de angustia. Que Nelson parecía estar dudando, pensando qué respuesta darle. No puedes. Un gruñido bajo salió del zorro. ¿Qué me ocultas, hechicero?, preguntó Kyuubi con tono amenazador. El pelaje de su nuca se le erizó como agujas. La expresión del Doctor Destino cambió. A todos los efectos, el zorro demonio frente a él era como una bomba de tiempo. Decidió que no era prudente poner a prueba su paciencia. No miento. No puedes detenerlo. No solo, dijo el hechicero. En pocas palabras, el poder de la fe te impulsa a convertirte en un dios. Cualquiera que sea lo que Kyuubi esperaba que dijera el Doctor Destino, no fue eso. ¿El poder de qué ahora? De enojado y frustrado, Kyuubi se quedó sin palabras. Que Nelson explicó. Hace unos meses, mientras curaba la petrificación del señor Uzumaki, tuvimos una conversación bastante interesante. Según me contó, cientos de millones, si no miles de millones, de personas en el sistema Vega celebraron la aniquilación de la raciación. Dijo que algunas de las personas más extremistas y fervientes incluso comenzaron a crear cultos dedicados a adorar al ser que les había traído la salvación, al ser que los había liberado de sus tiranos. Para adorarte. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Sinceramente, en aquel entonces, simplemente ignoré esas palabras, sin prestarles atención. Pensé que exageraba para justificar sus actos. Con el conocimiento y la sabiduría de Nabu, el Doctor Destino podía ver lo que se extendía más allá del reino físico. Podía sentir el poder de la fe convergiendo en el diminuto cuerpo del cachorro de zorro, y que había una enorme cantidad de ella. Las voces que atormentan tu mente no son más que las voces de quienes depositaron su fe en ti. Te rezan. Para ellos, eres su dios. Pero como obviamente no eres un dios, las cosas no te van bien. Naturalmente, algo así no habría sucedido si solo hubiera un pequeño número de personas rezando. Pero cuando hay cientos de millones o miles de millones de personas, la energía psíquica generada por su voluntad y su fe no es algo que se pueda ignorar fácilmente. Kyuubi quedó atónito ante las revelaciones. ¿Cómo lo paró?, preguntó con urgencia. No puedo seguir así.
Durante las últimas semanas, me obligué a dormir porque así las voces se callaban. Pero ni siquiera eso funciona. Tengo que parar. El zorro se estaba desesperando al darse cuenta de la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo. Solo tienes dos opciones, dijo el Doctor Destino, mostrando dos dedos. Una, quebrantar la fe de esa gente en ti. Pero después de lo que hiciste por ellos, no me imagino un escenario en el que la gente del sistema Vega empiece a resentirte a menos que cometas atrocidades inimaginables contra ellos. Puede que el Biju fuera un ávido entusiasta de la lucha y la violencia, pero no era una bestia descerebrada que disfrutara masacrando inocentes. Descartó esa opción de inmediato. 2. Conviértete en un dios. Pero eso es imposible. Antes de que Kyuubi pudiera decir algo, el Dr. Fate le hizo una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué son los dioses? ¿En qué se diferencian de otros metahumanos? No es que sean los únicos seres del universo con poderes sobrehumanos, o la capacidad de no morir de vejez. Hay innumerables seres con superpoderes. En ese caso, ¿qué convierte a alguien en un dios? Kyuubi y Naruto habían viajado por el universo durante casi un siglo, pero eso no significaba que lo supieran todo. Había muchas cosas que aún desconocían. En particular, lo que mencionaba el Doctor Destino nunca se le había pasado por la cabeza al zorro. Externamente, uno pensaría que los dioses no se diferencian de otros metahumanos. Pero lo que los diferencia es su esencia. La esencia de la divinidad, la energía de la fuente y la presencia. Es una energía que proviene del Creador, el único Dios verdadero. Eso es lo que les da a los dioses su poder, su inmortalidad, su derecho a llamarse dioses. El zorro escuchó sus palabras con atención. Instintivamente comprendió que se trataba de una información que muy pocos seres en todo el universo conocían. Que Nelson se encontraba entre esos pocos seres iluminados, pues poseía el yelmo del destino y la sabiduría y el conocimiento de Nabu, un señor del orden. El Doctor Destino continuó. El poder de la fe amplifica el poder de un dios. La energía psíquica que asimilan de quienes los adoran puede multiplicar su fuerza. Pero el poder de la fe por sí solo no puede crear un dios. Las únicas maneras de que un nuevo dios aparezca en este mundo son que un dios lo engendre o que un mortal usurpe su divinidad. Pero ¿cuántos mortales pueden enfrentarse a un dios, y mucho menos matarlo? E incluso si fueras lo suficientemente poderoso para hacerlo, ¿cómo encontrarías a un dios? Los dioses viven en una dimensión diferente a la nuestra, en otro plano de existencia. La esfera de los dioses. Los mortales no tienen forma de acceder a su reino. ¿Entiendes ahora por qué dije que no puedes? El Doctor Destino no era experto en leer las emociones en el rostro de un zorro, pero la sonrisa que se dibujó en el rostro de Kyuubi no dejaba lugar a dudas de que estaba de muy buen humor. En lugar de sentirse desanimado o enojado por la tarea aparentemente imposible que le esperaba, Kyuubi estaba emocionado. Durante meses, desde que él y Naruto destruyeron a los Sions, había estado atormentado por las voces en su cabeza. Era algo que empeoraba con cada semana que pasaba. Hubo momentos en los que consideró seriamente la posibilidad de que tal vez se estuviera volviendo loco. Pero ahora, por fin, había encontrado una solución a sus problemas. Vamos, Di. Tenemos que irnos, dijo Naruto y rompió el abrazo. La Mujer Maravilla dejó escapar un pequeño suspiro. La oferta de Naruto de hacía unos meses, de dejar atrás la tierra y acompañarlo a él y al Kyuubi en sus aventuras parecía cada día más tentadora. Aunque era una mujer que no rehuía las responsabilidades, era diferente cuando todos sus esfuerzos eran menospreciados. Cerró la puerta de su apartamento y luego subieron las escaleras hasta la azotea del rascacielos. Fue un tramo corto, pues su apartamento ya estaba en el último piso del edificio. Vestidos con sus respectivas armaduras y equipados con su equipo de batalla, iban a emprender el vuelo desde la azotea del edificio. ¿Vamos primero a Salem?, preguntó mientras se acercaba al borde de la azotea. Sí, también tenemos que llevar a Kurama con nosotros, dijo Naruto y la siguió hacia el borde. Sin embargo, cuando miró el paisaje de abajo, su expresión se oscureció. Las avenidas y calles de Nueva York se habían convertido en un mar de gente. A pesar del frío y la nieve, ya era más de mediados de diciembre, decenas de miles de personas marchaban juntas, sus gritos ahogaban cualquier otro sonido de la ciudad.
No se entendía del todo lo que gritaban porque no estaban coordinados, pero era fácil adivinar lo que decían. Después de todo, Wonder Woman había matado a Maxwell Lord IV apenas unas horas antes, y la IA llamada Brother ella había retransmitido el acto para que todo el mundo lo viera. Unas corrientes de aire comenzaron a rodear a Naruto y sus pies se separaron del tejado del edificio. Empezó a volar tras lanzar una técnica de liberación viento. El viento siempre había sido su elemento más hábil. Volar era algo que muy pocos shinobi en su mundo natal habían logrado, pero para él no era nada extraordinario después de casi un siglo. Mientras ambos volaban juntos sobre la ciudad, él dijo: "Esta es la gente por la que luchas. ¿Lo ves ahora? El corazón de la gente cambia como el tiempo. Te aman hoy y mañana te lincharán en las calles. ¿Para qué molestarse siquiera en intentar ser un héroe?". Pero al ver la expresión de su rostro, se contuvo. Se dio cuenta de que en ese momento, lo último que Diana necesitaba era más insistencia de su parte. Sus palabras fueron como echar sal en una herida abierta. "Lo siento, eso estuvo fuera de lugar". Diana se mordió el labio inferior y evitó mirarlo a los ojos, adelantándose un poco. Sin embargo, en su corazón, sus pensamientos no eran muy distintos de lo que él decía. "Dediqué muchísimo tiempo y esfuerzo a combatir la delincuencia. Todo lo que hice fue para mantener a todos a salvo. Sin embargo, ellos... Antes de conocer a Naruto, la Mujer Maravilla ni siquiera tenía vida social. Pasar de 10 a 20 horas de guardia en la atalaya o luchando activamente contra criminales comunes y metahumanos era algo cotidiano. Al no tener una identidad civil al principio ni otros amigos fuera de la Liga de la Justicia, Detective Marciano y la Mujer Maravilla eran quienes pasaban la mayor parte del tiempo de servicio. En cuanto a matar a Maxwell Lord, ella no era una persona sanguinaria. Al contrario, tenía un alma muy bondadosa y pura. Pero la princesa amazona no se dejó cegar por su bondad. Sabía que era realmente importante y dónde poner límites. Bajo los efectos del lazo de la verdad, Maxwell Lord se vio obligado a decir la verdad. La verdad era que nunca iba a soltar a Superman y que la única manera de que Superman recuperara sus facultades mentales era que Maxwell muriera. Por eso, la Mujer Maravilla lo mató. Fue por el bien de innumerables personas inocentes que podrían haber sufrido o incluso muerto a manos del kryptoniano controlado mentalmente. Entiendo la opinión de la población general. Me temen, le temen a mi poder. Odian a los metahumanos. Entiendo su reacción porque el miedo vuelve irracional a la gente. Pero Superman, Batman, John y los demás, ¿cómo es posible que no entendieran por qué lo hice? ¿Porque todos me dieron la espalda? La Mujer Maravilla se distrajo momentáneamente de sus pensamientos cuando un fuerte pitido salió del reloj de pulsera de Naruto. Detuvo su vuelo y flotó en el aire para responder. Tras tocar la pantalla del reloj, se proyectó un pequeño holograma. 2 largas orejas de conejo, un adorable hocico, 9 colas peludas y el cuerpo de un pequeño cachorro de zorro. Era nada menos que Kyuubi. Naruto. No me estoy volviendo loco. Gritó el zorro en cuanto Naruto respondió. Jaja. Te dije que no estoy loco. Diana miró a Naruto desconcertada y él se encontró riendo entre dientes. No te lo creerás si te lo digo. Vamos, intenta adivinar. Gritaba Kyuubi, lleno de entusiasmo. Me estoy convirtiendo en un dios. Jajaja. Naruto puso los ojos en blanco. Definitivamente te estás volviendo loco. No, en serio. El Doctor Destino lo dijo. Al parecer, quienes empezaron a venerarme en el sistema Vega son los causantes de esto. Ahora solo necesito matar a un dios. ¿No nos ofreció ya una recompensa por asesinato ese tipo del casco de Nueva Génesis? ¿Te refieres a Orión? Sí, a él. Podemos matar a Darkseid por su recompensa y también convertirme en un dios. 2 pájaros de un tiro. ¿Qué dices? Naruto y Diana se miraron. ¿Cuáles son las posibilidades? Le preguntó ella con no poca sorpresa. Volviéndose hacia el holograma de Kyuubi, Naruto dijo. Sobre eso, quizás tengamos que matar a otro dios primero. ¿Qué me perdí? Es una larga historia, no sabría por dónde empezar. Quedémonos y hablemos. ¿Dónde estás ahora? En nuestra nave, todavía fuera de la torre del Doctor Destino. Aún no he despegado, te llamé primero.
Bien, espéranos allí. Diana y yo vamos en camino, volando. Deberíamos llegar en unos minutos. Hablaremos más cara a cara. Después de eso, terminó la transmisión. Volviéndose hacia la Mujer Maravilla, dijo con una sonrisa: «Te corro hasta allí». Diana levantó una ceja y le sonrió con ironía. «¿Qué obtengo si gano?», preguntó. «Oh, qué seguros estamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué quieres?». Con una mano bajo el codo y un dedo en la barbilla, adoptó una postura de pensamiento. «Si gano, me enseñarás algunas de tus habilidades. Sobre todo el hechizo de transformación o la forma de guardar cosas en un pergamino». Naruto la miró extrañado. Interpretando su expresión como si estuviera renuente, agregó rápidamente: «No importa, si es mucho pedir, déjame pensar en otra cosa». «Tonta, ¿por qué no querría enseñarte?», dijo, y le pellizcó la nariz, haciéndola apartar la mano de un manotazo, molesta. Se rió entre dientes. «No es que esté ocultando mis habilidades ni nada por el estilo. Simplemente nunca pensé que te interesaría. O sea, ya eres una luchadora fantástica, puedes volar y además eres una semidiosa». Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando él elogió sus habilidades de lucha. «Ahora que lo pienso, nunca hemos peleado entre nosotros, ¿verdad?», dijo. «Tampoco hemos hecho ninguna misión juntos», dijo también. «Sería muy divertido hacer recompensas contigo y Kurama, en fin, nos estamos desviando del tema. No necesitas ganar una apuesta para que te enseñe mi jutsu. Solo tenías que pedírmelo. Piensa en algo con lo que normalmente no estaría de acuerdo. Puedes aprovechar esta oportunidad y obligarme a hacerlo». «Pero no quisiera obligarte a hacer algo que no te gusta», dijo y su voz se fue apagando. «Caramba, no eres divertido», se quejó molesto. «Bueno, perdón por no ser divertida». «Lo siento, soy una persona tan aburrida», dijo ella también molesta. Pero su enfado era solo una farsa. Apenas unos instantes después, empezaron a sonreírse el uno al otro. «Si gano, lavarás los platos y sacarás la basura durante un mes», dijo Naruto. «Oye, ¿no es demasiado arriesgado?», preguntó, mostrando cierta vacilación por primera vez. Hacer las tareas del hogar era algo que, como mínimo, no disfrutaba. «Bueno, puedes dar marcha atrás si no te atreves», dijo con sarcasmo. «¿Qué dijiste?». Ella entrecerró los ojos y lo miró. Ella sabía que era una provocación insignificante, pero su naturaleza competitiva no le permitía simplemente ignorarla. «¿Me escuchaste?», dijo sin arrepentimiento. «Si gano, me contarás el momento más vergonzoso de tu vida, mientras estás atado con mi lazo de la verdad». Naruto palideció de repente. En su mente, un recuerdo que había intentado ocultar durante más de un siglo resurgió. El recuerdo de haber perdido su primer beso con un chico de pelo negro en la academia. No iba a contárselo, sobre su cadáver. «¿Toqué la fibra sensible?», preguntó Diana, con una sonrisa en las comisuras de los labios. Incluso se echó a reír. «¿Qué ganas tengo? Jaja. Por cierto, que conste que esta mañana solo tardé unos minutos en volar de Chile a Suiza. Son más de 11.000 kilómetros, cariño. Hay menos de 3 kilómetros desde donde estamos hasta Salem. Ahora, haz las cuentas, ¿cuánto tardaré en llegar?». Ante sus palabras, su mirada se tornó seria y su cuerpo se envolvió repentinamente en un manto brillante de luz roja y amarilla. A pesar del riesgo de enfermarse si absorbía demasiada energía natural, incluso entró en su modo sabio de los 6 caminos al mismo tiempo y un orbe de la búsqueda de la verdad apareció a sus espaldas. «No iba a correr ningún riesgo. No puedo esperar a verte usando un delantal y lavando los platos como una ama de casa obediente». Ante sus palabras, una marca de verificación apareció en su sien. «Y estoy deseando ver qué escondes. Tiene que ser algo muy jugoso si te ha hecho ser tan serio». Con los ojos llenos de espíritu de lucha, se miraron con furia. Tras ponerse en fila, dijo: «Bien, contemos juntos del 3 al 1 y empecemos desde ya». «¿Listos?». «Listo». Luego comenzaron a contar al mismo tiempo. 3, 2, 1, ¡ya! Una explosión ensordecedora retumbó como si el cielo se rompiera. La Mujer Maravilla salió disparada con tal velocidad que dejó estallidos sónicos a su paso, limpiando el cielo de nubes a su alrededor. Pero Naruto no se quedó atrás en absoluto.
El orbe buscador de la verdad a sus espaldas se transformó instantáneamente en una enorme onda. No solo rompió la barrera del sonido al ser lanzado, sino que incluso superó a la Mujer Maravilla a pesar de su ya descomunal velocidad. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de sonreír de satisfacción y alivio, se desvió repentinamente de su rumbo cuando ella lo adelantó como un huracán. Por difícil que le resultara imaginarlo, la velocidad de la Mujer Maravilla aumentó de repente hasta casi duplicarse. ¡Mierda! Fue en ese momento que Naruto supo que estaba jodido. No puedo perderlo. No lo perderé. Pase lo que pase. Con la mente puesta, formó un sello de carnero con una sola mano. Al instante siguiente, su cuerpo desapareció, dejando solo unos pocos arcos de luz amarilla y roja. Se teletransportó. Tramposo. El fuerte grito de la Mujer Maravilla hizo que una bandada de pájaros se dispersara y volara en pánico desde los bosques que rodeaban la torre del Dr. Fate. No sabía que fueras tan mal perdedor, dijo con una sonrisa. Creía que los guerreros eran gente orgullosa que sabía aceptar una derrota con dignidad. No perdí. Te teletransportaste. Hiciste trampa. Gritó indignada. ¿Cómo? Dije que competiríamos, pero nunca dije que solo lo haríamos volando. Simplemente lo asumiste. Tú. Un ninja debe ver más allá de lo que hay debajo. Esa fue la primera lección que me enseñó mi primer sensei después de graduarme de la academia. Diana tenía las mejillas rojas y la cara roja de ira. Si hubiera perdido con justicia, no habría dicho nada. Pero no podía aceptar el resultado en la situación actual. Me engañaste. Eres un cabrón, Naruto. Oye, deja de elogiarme así o me voy a envanecer. Los ninjas son maestros del engaño, ¿no lo sabías? Jeje. De niño. Naruto detuvo abruptamente su regodeo cuando el sonido de una espada afilada saliendo de su vaina llegó a sus oídos. Pero cuando Diana se abalanzó sobre él, una nube de humo llenó inesperadamente toda su línea de visión. Cuando la cortina de humo finalmente se dispersó, solo había un trozo de tronco en lugar de Naruto. Por si fuera poco, incluso había una cara sonriente con la lengua fuera tallada en la corteza del tronco. Fue tan ridículo que la princesa se echó a reír a carcajadas. Toda su ira se disipó en ese instante. Él apareció detrás de ella con un movimiento corporal y la abrazó por detrás, con sus manos apoyadas sobre su vientre. ¿Ya te sientes mejor?, preguntó y le besó en la mejilla. Idiota, dijo ella con petulancia, pero se recostó en su abrazo como una niña malcriada. Se dio cuenta de que su pequeña carrera y sus travesuras solo habían sido una forma de distraerla de sus preocupaciones y aliviar su estrés. Y funcionó. Aunque solo por un momento, se olvidó de las decenas de miles de personas que protestaban contra ella en Nueva York o de que quienes antes consideraba sus queridos amigos ahora la odiaban a muerte. Ahora se sentía mejor. Diosa mía, cuánto amo a este hombre. Pensó. Pero no olvides que perdiste. Todavía tienes que lavar los platos durante un mes. Me aseguraré de tomar fotos, dijo. Me retractó. Odio a este hombre. Capítulo 35, Guerra. Jeje. Qué conveniente. Nuestras javelins no tienen IA, dijo la Mujer Maravilla. Hombre, mujer y zorro, los tres estaban a bordo de la nave de Naruto. La amazona estaba sentada en el asiento del piloto, pilotándola. Tras alcanzar la altitud suficiente, siguió la sugerencia de Naruto de introducir las coordenadas de la isla Paraíso. A continuación, la IA tomó el control de la nave y la condujo sola. Por lo tanto, aunque técnicamente era la piloto, en realidad no tuvo que hacer nada después de fijar el rumbo. ¿La Liga de la Justicia todavía usa naves espaciales?, le preguntó sabiendo sobre los cambios que había sufrido la Atalaya después de la expansión masiva de la Liga de la Justicia. La mayoría usamos el teletransportador para viajar de la Atalaya a la Tierra y viceversa, pero las jabalinas se siguen usando con frecuencia porque a muchos miembros no les gusta la sensación de ser teletransportados. Como diría Flecha Verde, no le gusta que alguien juegue al pinball con sus moléculas. Los que son como él prefieren usar una nave espacial, dijo con una risita. Hablando de eso, él fue el único que te defendió, ¿no? No sabía que eran tan cercanos. Diana le lanzó una mirada divertida de reojo. ¿Estás celoso quizás? Naruto se rió entre dientes.
Me pregunto cómo es posible que, entre docenas de metahumanos, nadie se atreviera a defenderte. En cambio, fue un tipo normal sin poderes, que solo blandía un arco, quien tuvo el coraje de defenderte de Superman y los peces gordos de la Liga de la Justicia, por así decirlo. Si acaso, lo admiro. Siempre he respetado a la gente con carácter como él. La princesa se quedó en silencio unos instantes, pensando en Flecha Verde. También me sorprendió que me defendiera cuando incluso alguien como Jon se puso del lado de Superman y Batman, condenando mis acciones. No somos tan cercanos, solo hemos interactuado un par de veces y rara vez patrullamos juntos. Lo único que sé de él es que fue uno de los pocos que se esforzó por reclutar a la Liga de la Justicia. Al principio, rechazó nuestra oferta directamente, sin dudarlo. Su razón era que las grandes organizaciones como la Liga de la Justicia tienden a olvidarse del hombre común y que prefería proteger a la gente común en lugar de salvar el mundo a gran escala. Quería cuidar de su ciudad ante todo. ¿Cómo lo convenciste para que se uniera al final?, preguntó con interés. Mostró un dejo de disgusto en su rostro cuando habló a continuación. Batman utilizó a Black Canary para manipularlo. El nombre de Canario Negro no le hizo ninguna gracia, ya que no era una heroína especialmente famosa. Había más de 100 miembros de su nivel en la Liga de la Justicia. A Naruto no le importaba recordarlos a todos. Solo conocía a una o dos docenas por su nombre. Al ver que no sabía de quién hablaba, explicó: su habilidad es lanzar gritos sónicos. También es una buena luchadora. Pero, lo más importante, es una mujer muy atractiva. Rubia, de ojos azules, suele usar un disfraz con medias de rejillas sensuales. Flecha Verde se enamoró de ella a primera vista. Parece que, sin importar el planeta, los hombres de carácter a menudo tienen debilidad por las mujeres hermosas, se rió entre dientes. En el breve silencio que siguió, se oyó con claridad un ronroneo y un gruñido bajo y silencioso. Provenía del cachorro de zorro de 9 colas, despatarrado como un gato perezoso en el regazo de la Mujer Maravilla. Parecía que Kyuubi había olvidado por completo su orgullo y dignidad como el Biju más poderoso. Cada vez que la princesa amazona le acariciaba la cabeza y la espalda, la feroz y violenta bestia de cola se convertía en plastilina en sus manos. Diana agarró un montón de sus esponjosas colas y tiró de ellas juguetonamente, sin poder resistir el impulso de molestar al zorro un poco, pero a él no parecía importarle en absoluto. De hecho, sus gruñidos de consuelo se hicieron más fuertes. En momentos así, le costaba mucho asimilar la idea de que el adorable cachorro de zorro, que ronroneaba como un pequeño motor en su regazo, pudiera convertirse en una máquina de matar en un instante si era necesario. El antiguo líder de mi país en mi mundo natal y mi mentor eran grandes pervertidos, continuó Naruto. Kyuubi abrió los ojos perezosamente y sus palabras sarcásticas de repente pusieron nervioso a Naruto. Y tú eres un pervertido más grande que ellos dos. Un pervertido de closet. La princesa comenzó a sonreír ampliamente, dándose cuenta de que estaba a punto de escuchar algunos detalles jugosos sobre la oscura historia de Naruto de cuando era joven. Kurama, Naruto gritó su nombre en advertencia, pero el zorro reveló una sonrisa malvada. ¿Qué? ¿Olvidaste la primera técnica que creaste? Se volvió hacia la Mujer Maravilla y le dijo: otros grandes ninjas y los Kages anteriores crearon poderosas técnicas de clonación, esferas de destrucción, hechizos de teletransportación, etc. Pero ¿sabes qué creó él? Un jutsu sensual. Ja 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 ja. El rostro de Naruto parecía como si acabara de ver un fantasma. Se puso aún más pálido, si es que eso era posible, cuando Diana dijo con una voz muy dulce: ah, ¿una técnica sexy? Me pregunto de qué se trataba. El zorro demonio de 9 colas hizo una gran sonrisa con dientes, llena de malicia, digna de su nombre. No tienes idea de cuánto tiempo y esfuerzo le dedicó este idiota a crear esa técnica. Pasó años leyendo revistas pornográficas y espiando mujeres en baños públicos cuando era niño para perfeccionarla. De repente, Naruto se abalanzó sobre Kyuubi, pero la Mujer Maravilla interceptó sus manos, protegiendo al zorro en su regazo. En ese momento, Kyuubi alzó la nariz y lo olió, provocador.
La mirada que le dirigió a Naruto era como la de un niño que escapó de una paliza de sus padres, corriendo a los brazos de su abuela. Al principio lo hice como una broma, para hacerle una broma al instructor de la academia, que solía molestarme por ser un niño problemático. Eso es todo, lo juro. Detrás de los brazos protectores de Diana, todavía recostado cómodamente en su regazo, Kyuubi se rió entre dientes y dijo: «Entonces, ¿por qué seguiste haciéndolo después de eso también?». El rostro de Naruto estaba rojo de ira. Diana tenía una sonrisa tan grande que casi parecía el Joker en ese momento. No se cansaba de ver su cara de vergüenza y mortificación, porque funcionaba contra oponentes fuertes. Los shinobi solían ser pervertidos, sobre todo los más fuertes que yo. Iruka, Ebisu, Sandaime, Jiraiya. Diablos, incluso la diosa conejo cayó víctima de mi técnica sexy del harem inverso. Balbuceó con aires de superioridad moral. En ese momento, Diana estalló en un ataque de risa incontrolable. Pero Naruto no se reía. Ni un poco. Una palabra más y estás muerto, eso parecían transmitir sus ojos mientras miraba fijamente a Kyuubi. Su expresión era feroz, como si fuera a comérselo vivo si decía otra palabra. Tienes tantos momentos divertidos de cuando eras niña, tantos recuerdos. Te envidio, dijo la Mujer Maravilla, todavía riendo. Kyuubi estiró sus diminutas extremidades y dejó escapar un tierno bostezo que más bien parecía un grito. Luego, se subió al hombro de Diana con los ojos llenos de alegría. No sabes ni la mitad. Déjame contarte más de sus momentos vergonzosos. No necesitas ganarle una carrera. Me tienes a mí. Los ojos de Naruto se abrieron en pánico. Kurama, ni te atrevas a... Pero el zorro continuó hablando, ignorando por completo sus amenazas y luciendo mareado al pensar que finalmente se estaba vengando de Naruto por todas las veces que el rubio le había pateado el trasero en el pasado. Ay. No sé por dónde empezar. Hay tantos. Uy. Kyuubi rió extrañamente con una alegría perversa. A ver, quizás la forma en que ganó su primera pelea en sus primeros exámenes Chunin, tirándose un pedo. Jajaja. O quizás la técnica de los 1000 años de muerte. Jajaja, esa mierda es tan graciosa por mucho que la piense. No, quizás cuando se transformó en su compañero Uchiha e intentó robarle un beso a la persona que le gustaba, pero la diarrea delató su disfraz. Oh, espera, quizás debería decirte con quién se besó por primera vez. Kurama. Gritó Naruto y una espada relámpago surgió de su palma y atravesó directamente al zorro. El zorro saltó del hombro de la Mujer Maravilla, riendo a carcajadas y esquivando fácilmente la espada relámpago. Sin embargo, mientras aún estaba en el aire, fue jalado bruscamente y estrellado contra el suelo de la nave. ¿Qué demonios?, maldijo el zorro sorprendido, sin notar al principio los hilos de chakra invisibles que se extendían desde los dedos de Naruto y se conectaban a varias partes de su cuerpo. Si no hubiera estado tan ocupado riendo a carcajadas, podría haber notado los hilos de chakra cuando se engancharon a él, pero ya era demasiado tarde. Ahora era el turno de Naruto de reír con maldad mientras arrastraba al zorro por el suelo hacia él tirando de las cuerdas de chakra. Diana. ¡Ayuda!, gritó lastimosamente, pero la risa indiferente de la princesa selló su destino. Tú, traidora. Confié en que me protegerías. Le gritó el zorro a la amazona. Naruto se rió entre dientes con anticipación. Se cosecha lo que se ve. Lo que se da, se recibe. Los ojos de Kyuubi revelaron miedo. No. Espera. Naruto, no podemos hablar. Jajaja, estaba bromeando. Era una broma. No. Ya. Los gritos del zorro llenaron la nave espacial mientras Naruto le daba una paliza largamente esperada y bien merecida. Mientras Naruto, Kyuubi y Wonder Woman volaban sobre el océano Atlántico, en dirección a Themyscira, sonó el timbre del apartamento de Wonder Woman en Nueva York. Creo que no están en casa, dijo la que tocaba el timbre. Era una chica bajita, con el pelo rubio hasta los hombros y brillantes ojos azules. O quizás están haciendo algo y no pueden abrir la puerta, dijo la chica a su lado. Era completamente diferente. Era alta y atlética, su cabello era pelirrojo y casi le llegaba a la cintura, sus ojos eran verdes y su piel tenía un ligero tono dorado. Llevo 3 minutos tocando el timbre.
¿Qué puede ser tan importante?, preguntó la rubia. Quizás no quieren responder. O quizás, ya sabes, dijo la pelirroja y movió las cejas hacia su amiga sugestivamente. ¿En serio? ¿Por qué siempre haces bromas sobre eso?, la reprendió la rubia. La pelirroja levantó las manos para defenderse. Solo digo, son pareja y viven juntos. ¿No es normal entre amantes? La rubia resopló y puso los ojos en blanco. Al menos usa tu superaudición para asegurarte de si están en casa o no, dijo la pelirroja. Pero ¿y si realmente lo están haciendo?, dijo la rubia, mientras sus mejillas se ponían un poco rojas. La pelirroja también se sonrojó un poco. Vamos, cara, hazlo. Finalmente, la rubia se armó de valor y usó su superaudición. Pero después de unos instantes, se desplomó. No hay nadie dentro. Si se concentraba intensamente en su superaudición, incluso podía oír los susurros de alguien a casi 1 kilómetro de distancia. Así pudo estar segura de que el apartamento estaba realmente vacío. Con caras desanimadas, las dos chicas, Supergirl y Starfire, se dirigieron al ascensor abatidas. El propósito de su visita era ver cómo se sentía la Mujer Maravilla después de cómo la había tratado el resto de la Liga de la Justicia esa misma mañana durante la reunión. En realidad, Supergirl no guardaba rencor por las acciones de la Mujer Maravilla e incluso estuvo de acuerdo con su decisión en secreto. Pero no podía desafiar abiertamente a Superman delante de todos. La Mujer Maravilla no se equivocó, pero Clark, Batman y el resto de la Liga tampoco. Toda esta situación es un desastre. No hay una respuesta correcta. En cuanto a Starfire, estaba completamente del lado de la Mujer Maravilla. Había querido defenderla también, junto a Flecha Verde, pero Supergirl la detuvo. Starfire era solo una extraterrestre recién llegada a la Tierra, una adolescente, y no un miembro de pleno derecho de la Liga de la Justicia. Llevaba solo unos meses en la Tierra. Sus palabras no tendrían ningún peso ante los demás miembros. Supergirl le había impedido hacer un escándalo porque, en esos momentos tan delicados, la acción de Starfire no solo no cambiaría nada para bien, sino que además le complicaría la vida innecesariamente. Mírame, tan madura y todo eso, pensó medio divertida, medio burlándose de sí misma. Después de que Naruto la rescatara de su criosueño en Argo y la trajera a la Tierra, Supergirl vivió sus días en la Tierra feliz de tener una segunda oportunidad en una nueva vida. Alegre y siempre tramando travesuras, disfrutaba del instituto, pasando tiempo con sus amigos y, de vez en cuando, golpeando a los malos. Dejaba que su primo adoptivo, Superman, se ocupara de las cosas serias. Sin embargo, tras la llegada de Starfire a su vida, la rubia despistada maduró involuntariamente para cuidar de la pelirroja, que era aún más cabeza hueca que ella. Pero Supergirl no se arrepintió ni se sintió molesta ni frustrada porque, sin darse cuenta, la princesa Tamara Neana se había convertido en su mejor amiga, casi como una hermana. No, incluso más que eso. Tenía muchas ganas de ver a Diana y decirle que no la odio como todos los demás. Debe de estar sintiéndose fatal ahora mismo, dijo Starfire con tristeza. ¿Crees que tal vez abandonó la Tierra? Supergirl se sobresaltó. Eso, no lo sé. Pronto, el ascensor llegó a la planta baja y las dos adolescentes salieron del edificio. Abajo la Liga de la Justicia. ¡Bú! Arresten a todos los metahumanos. No necesitamos ningún metahumano. Que se joda el gobierno. Abajo el gobierno. Pena de muerte para la Mujer Maravilla. Al escuchar lo que gritaba la multitud, Supergirl y Starfire pensaron. No culparía a la Mujer Maravilla si abandonara la Tierra después de todo esto. Los rugidos de la multitud resonaron por toda la ciudad. Aunque Starfire vestía un largo abrigo gris de invierno que le cubría casi todo el cuerpo, su altura, sus vibrantes ojos verdes y su piel dorada la hacían destacar. La princesa Tamara Neana se ajustó aún más su esponjoso sombrero blanco y se cubrió la cara con la bufanda para ocultarla. Su apariencia única y exótica la hizo famosa mundialmente entre la población masculina tras unirse a la Liga de la Justicia. Pero con el odio anti-metahumanos en su apogeo, ser reconocida como metahumana y miembro de la Liga de la Justicia era lo último que deseaba. Las dos chicas se dirigieron apresuradamente a un callejón estrecho para evitar ser arrolladas por la turba.
Al llegar a un lugar sin gente ni cámaras de tráfico visibles, se marcharon volando, dejando atrás la ciudad de Nueva York. Las calles de la Gran Manzana se habían convertido en un caos. Casi 100.000 manifestantes gritaban a todo pulmón. Contenedores en llamas y coches de policía destrozados cubrían las calles mientras la multitud enfurecida destrozaba los escaparates de tiendas y coches, saqueando todo lo que encontraba a su alcance. Los disturbios no se limitaron a la ciudad de Nueva York. Se extendieron al resto del país en cuestión de horas, como un reguero de pólvora. Metrópolis, Los Ángeles, Houston, San Francisco, Chicago, Gotham, Coast City, Hunt City, casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos quedaron paralizadas por los manifestantes. Central City era la única gran ciudad de Estados Unidos donde no había disturbios callejeros. Central City era la ciudad natal de Flash. Sus habitantes amaban tanto a su héroe local que incluso inauguraron un museo en su honor para demostrarle su aprecio. Gracias al amable y simpático velocista que siempre se esforzaba por protegerlos, la población de Central City no se había sumado al odio contra los metahumanos como el resto. En cualquier caso, la situación en Central City fue una anomalía en comparación con lo que ocurría en el resto del país. En Washington, D.C., el gobierno movilizó al ejército para proteger la Casa Blanca de los manifestantes. En el resto de las ciudades de Estados Unidos, la policía y la Guardia Nacional se enfrentaron violentamente a los alborotadores. Muchos ayuntamientos fueron incendiados y se registraron múltiples víctimas tan solo unas horas después del inicio de las protestas. La población en general estaba furiosa. Furiosa con los criminales metahumanos. Furiosa con la Liga de la Justicia. Furiosa con el gobierno por su tolerancia hacia los criminales metahumanos en lugar de ejecutarlos como merecían. Furiosa también con el gobierno por permitir que la Liga de la Justicia se descontrolara a su antojo. Toda la frustración, la impotencia, el miedo y la ira que habían estado acumulando durante años estallaron violentamente en ese momento. Pero la Liga de la Justicia era intocable. Para empezar, nadie conocía la identidad civil de sus miembros, y tampoco tenían forma de atacar la Atalaya, un satélite espacial. Sin embargo, para la población general, el gobierno era la raíz de todos los males. En su opinión, era culpa del gobierno que los criminales metahumanos fueran simplemente encarcelados y tuvieran la oportunidad de escapar y volver a delinquir, en lugar de ser condenados a muerte. Era culpa del gobierno permitir que una organización independiente de superhumanos como la Liga de la Justicia existiera al margen de la ley. Era culpa del gobierno permitir que los metahumanos se descontrolaran. Debido al alto nivel de armamento de los ciudadanos estadounidenses y a su arraigada predisposición antigubernamental, los disturbios en Estados Unidos se tornaron rápidamente violentos, y los manifestantes utilizaron armas de fuego para luchar contra las fuerzas armadas del gobierno. Sin embargo, esto no significó que el resto del mundo quedara al margen de lo que ocurría en el extranjero. En las siguientes horas, las protestas también estallaron en Europa. En Moscú, decenas de miles de personas salieron a las calles y sitiaron el Kremlin. En Atenas, los disturbios ya existentes contra las fuerzas policiales, debido a un caso de brutalidad policial, se tornaron aún más violentos después de que un policía metahumano intentara dispersar a una turba de manifestantes mediante el uso de sus superpoderes. Debido a él, el número de manifestantes aumentó drásticamente y los disturbios se convirtieron en un problema nacional. En Francia, varias ciudades quedaron paralizadas por las protestas, con cientos de miles de personas saliendo a las calles, mientras que en el Reino Unido, la multitud enfurecida atacó a la familia real cuando el monarca salió a las calles, intentando apaciguar a las masas. Pronto, el resto del continente también se sumió en el caos. En Asia, algunos gobiernos ordenaron directamente al ejército que abriera fuego contra manifestantes civiles. La situación se intensificó rápidamente en brutalidad, incluso por encima de lo que ocurría en Estados Unidos. En China, uno de los generales del Ejército Popular de Liberación, controlado por el Partido Comunista, desobedeció las órdenes de sus superiores de abrir fuego contra los pacíficos, pero numerosos manifestantes en Pekín y, en cambio, se puso del lado de la población. Debido a ello, el enorme país se vio envuelto en las llamas de la revolución.
En medio del caos, Hong Kong se separó del resto del país y las repercusiones generadas por los disturbios civiles en China afectaron gravemente también a Corea del Norte. En los días siguientes, el líder norcoreano fue linchado por la población junto con su séquito de políticos y el partido gobernante. El gobierno norcoreano cayó. En India, las protestas iniciales contra los metahumanos y la Liga de la Justicia derivaron inmediatamente en algo mucho peor: un enfrentamiento violento entre personas de diferentes religiones. El motivo inicial de las protestas se olvidó, y éstas se transformaron en algo completamente diferente cuando los conflictos ya existentes entre la población se intensificaron. En Myanmar, el ejército abrió fuego contra los manifestantes y posteriormente derrocó al gobierno, instaurando un régimen de estratoscracia. Bajo la ley marcial, cientos de civiles fueron asesinados en el proceso. En Tailandia, el movimiento ya existente contra la monarquía se intensificó y degeneró en una revolución total. En comparación con la mayor parte del mundo, la situación en Japón era muy diferente, ya que el movimiento antimetahumano era prácticamente inexistente. En primer lugar, el porcentaje de metahumanos en la población total era notablemente mayor en Japón que en otros países, lo que llevó a los sociólogos japoneses, hace más de una década, a predecir la posibilidad de grandes disturbios civiles en el futuro, como ocurría en el resto del mundo. Por ello, años atrás, el gobierno había tomado medidas oportunas. Las agencias de héroes y la Academia de Superhéroes, creadas hace años, integraron plenamente a la población metahumana en la sociedad y la economía del país. En Japón, los metahumanos podían usar sus dones adecuadamente como miembros activos de la sociedad, en lugar de verse tentados a unirse al lado equivocado de la ley. Naturalmente, aún existían criminales con superpoderes, pero su porcentaje era mucho menor que en el resto del mundo. No existía una dicotomía entre metahumanos y humanos comunes. En la sociedad japonesa actual, los metahumanos y los humanos normales eran como los engranajes de una máquina, ambos necesarios para su funcionamiento. En cuanto a África, varios países ya se encontraban en medio de disturbios o guerras civiles por diversas razones. Ante los acontecimientos actuales, las Naciones Unidas ya no podían permitirse el lujo de prestar atención a los países africanos en crisis. Las fuerzas rebeldes, los movimientos revolucionarios, los capos del crimen y los anarquistas del continente no desaprovecharon la oportunidad. La capital de Senegal, Dakar, era como un campo de batalla entre los manifestantes y la policía armada. Las fuerzas rebeldes de la República Centroafricana, lideradas por varios metahumanos, derrocaron al gobierno. En Mozambique, las fuerzas rebeldes armadas asediaron la capital, y la población inició un éxodo masivo hacia el sur, huyendo desesperadamente de la guerra. Al igual que el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue el pretexto que desencadenó la Primera Guerra Mundial hace varias décadas, el asesinato de Maxwell Lord a manos de la Mujer Maravilla desató una ola de caos y guerra como la Tierra nunca antes había visto. Esta vez, fue diferente a la Primera Guerra Mundial, cuando existían alianzas y enemigos claros. Esta vez, no había países enemigos luchando entre sí. Ahora, era una guerra diferente. Odio y discordia desde dentro. En menos de una semana, el caos se apoderó del mundo entero. La forma en que el malestar social, el conflicto y la guerra se propagaron de un país a otro podría atribuirse a los medios de comunicación e Internet. Sin embargo, para quienes tenían la mente y los ojos despejados, la velocidad con la que ocurrió no era normal. Nunca antes la guerra civil de un país había impactado al mundo entero de esa manera. Nunca antes un estado de caos y conflicto semejante había invadido el planeta con tanta rapidez. Fue demasiado repentino. Fue demasiado rápido. Fue antinatural. Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. City